Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando mucho por estos días. Y son algunos interrogantes como estos. ¿Quién está obligado a habilitar un servicio de salud? ¿Cuáles son las características y los requisitos de habilitación de un servicio de salud? ¿Son los mismos requisitos para todas las especialidades? ¿Hay requisitos específicos, etcétera, etcétera? Entonces, quisimos aprovechar este video para aclarar algunas dudas y sobre todo poder tocar este tópico que consideramos que es muy importante, sobre todo en el sector de la salud, y tiene mucho que ver con esto que estamos planteando acá, que es la habilitación de los servicios de salud. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a ocupar es: ¿quiénes están obligados a habilitarse en la Secretaría de Salud? Entonces, miren que ahí ya nosotros estamos haciendo énfasis en que la habilitación es ante las Secretarías de Salud. Puede ser distrital, puede ser municipal, puede ser departamental. Pero entonces la pregunta es: ¿y quiénes se habilitan? En primer lugar, se habilitan las instituciones prestadoras de servicio de salud, es decir, las IPS. Y también tienen que habilitarse los profesionales independientes de salud. Pero ojo con esto: si por ejemplo yo soy un médico general o soy un médico especialista y trabajo para una IPS, pues quien tiene que habilitarse es la IPS, no el profesional como tal. Se habilita en la IPS. Pero si yo, por ejemplo, tengo mi consultorio, sí, pues a mí sí me tocará realizar esa habilitación. Y a su vez, esa habilitación, pues hay que generarla o hacerla en un documento que se denomina Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Es decir, ese es el mecanismo que hoy se tiene para realizar las respectivas habilitaciones. Ojo con esto: la habilitación no tiene mucho que ver con la forma de contratación, ¿sí? Sino con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, una IPS puede tener diferentes naturalezas jurídicas, o un profesional independiente también lo puede tener, ¿sí? Puede ser una SAS, puede ser una empresa unipersonal, puede ser una sociedad con responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple o una sociedad por acciones de economía mixta. Es decir, cuando una IPS o un profesional independiente están obligados a habilitarse, pueden tener o una persona natural o una persona jurídica, y esa persona jurídica puede ser con ánimo de lucro, como las que mencionaba anteriormente, y también sin ánimo de lucro, como una fundación, una asociación, una corporación, un sindicato, etcétera, etcétera. Aquí hay un tema muy importante, y es que siempre nos consultan: ¿y qué es mejor? ¿Una entidad con ánimo de lucro, una entidad sin ánimo de lucro? Eso, para ser franco, depende de cada situación muy particular, porque en algunos casos el tema tributario pesa, pero también en otros casos el tema de la autonomía y la libertad también lo tiene. Pero seguramente haremos algún video para explicar las diferencias entre entidades con ánimo de lucro y entidades sin ánimo de lucro. Y a su vez, las empresas del Estado también pues están sujetas a las respectivas habilitaciones. Entonces, cuando uno hace la habilitación, la interrogante es: ¿y ese RETS cuál es su vigencia? Digamos que inicialmente tiene una vigencia de 4 años y pues después se va renovando de año en año. Sí, es muy importante, sí, no solamente cumplir con los requisitos, sino estar alertas a la vigencia, sí, de este instrumento denominado RETS. Hay también algo muy importante, y es que pueden, en el desarrollo de la actividad de salud, presentarse novedades, ¿sí? Inclusive el cierre de una IPS. Entonces, todas esas novedades, como el cierre de una entidad, como el cambio de domicilio, el cambio de nomenclatura, el cambio de representante legal, algún cambio en el NIC, bueno, cambio en los datos telefónicos, de correos electrónicos, eso hay que reportarlo, ¿sí? Inclusive hemos visto sanciones para algunas entidades por no cumplir con esto. Y a su vez, si el servicio se cierra de manera definitiva o temporal, también hay que notificarlo, y pues la apertura también. Entonces, una recomendación muy importante es: si hay cambios, si hay modificaciones o lo que no es la norma, novedades, estas deben ser reportadas
para no recibir sanciones. Algo también muy importante es que cuando uno está habilitado, pues puede recibir visitas. Una visita previa para obtener el respectivo registro, o una visita de seguimiento, o una visita de certificación. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en estos temas? Que cuando se haga una visita, tengan muy en cuenta las normas de habilitación en salud. ¿Por qué? Porque a veces se pueden exigir requisitos que no están en la norma. Entonces, siempre es importante conocer la norma de habilitación y si hay una visita, pues obviamente están preparados para la misma, pero sobre todo, conocer cuáles son las exigencias legales y si de pronto te piden algo que no está en la normatividad, pues establecerlo expresamente. Y a su vez, pues obviamente cuando me inscribo, pues me dan un documento, sí, que esto pues genera que yo pueda funcionar. Pero también en ocasiones esa habilitación también determina cómo puedo funcionar. Es decir, si el servicio va a ser intramural, extramural, es decir, va a haber una unidad móvil, una unidad domiciliaria, una jornada de salud, va a haber telemedicina, ¿sí? Y esto que me parece clave aquí es que deben cumplirse con los requisitos establecidos por las normas para el talento humano en salud. ¿Sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si la norma establece que para ese servicio se requiere un médico especialista en radiología e imágenes diagnósticas, pues ese servicio que está habilitado debe contar con ese especialista. O si se dice, por ejemplo, se requiere un médico anestesiólogo, pues también debe contar, digamos, con ese médico especialista y él cumplir con los requisitos. Sobre todo porque hay muchas sanciones en materia de habilitación, sobre todo para aquellas personas que han estudiado en el exterior, sean colombianas o extranjeras, que seguramente pueden tener mucha trayectoria, muchos conocimientos, mucha experiencia, pero no cuentan con la respectiva convalidación de los títulos. Si el Ministerio de Educación Nacional no ha convalidado el título, pues estamos hablando de un hecho legal de la profesión que obviamente en materia de habilitación pues también puede generar sanciones. Eso es muy importante. Y algo clave para ir terminando este video. Y es que en materia de habilitación debemos tener en cuenta lo que mencionaba inicialmente, el talento humano, mirar qué servicio está habilitando y de acuerdo al servicio que está habilitando, cuáles son los requisitos para cumplir con esas actividades. Esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo porque hay normas especiales que regulan, sí, el sector salud. Entonces, esas deben conocerse y sobre todo en materia de talento humano. También mirar cuál es la infraestructura que se requiere, ¿sí? Y esto lo digo porque estas normas son muy extensas y traen muchos requisitos de infraestructura que uno honestamente debe cumplir. Lo mismo, si voy, por ejemplo, a hacer un servicio de consulta médica especializada, venga, ¿qué pasa cuando la consulta es baja? ¿Qué pasa cuando la consulta es de complejidad mediana? ¿Qué pasa cuando la consulta es de complejidad alta? ¿Cuál es la dotación? Etcétera, etcétera. Entonces miren que también hay requisitos especiales para la consulta externa especializada, también requisitos especiales para la consulta externa de medicina general, en materia de dotación, etcétera, etcétera. Entonces, con este video sí queríamos compartir con ustedes de manera general algunos aspectos muy importantes relacionados con la habilitación en salud. Unas recomendaciones finales. Primero, siempre que se vayan a habilitar o para renovación de estas habilitaciones, estén al día en cuanto a las normas que regulan la habilitación, porque estas se cambian, se transforman, etc. Segundo, en materia de requisitos de talento humano en salud, mucha gente dice, no, es que él tiene mucha experiencia, tiene muchos conocimientos, es una persona que inclusive da cursos en universidades, en seminarios, en congresos. Pero en Colombia lo que se exige no es experiencia, sino el cumplimiento de los requisitos. Es decir, si en Colombia necesita un médico radiólogo, pues necesita el título, ¿sí? No la experiencia, que eso digamos es bien importante. Tercer punto que es clave en cuanto al talento humano que ha estudiado en el exterior. Si va a ejercer en materia de habilitación, estar muy pendiente de tener todos los requisitos de convalidación, su resolución, etcétera, etcétera, para no tener dificultades. Y cuarto, cuando tengan una visita, sí, revisen muy bien qué les exige la norma
y qué le está pidiendo el funcionario. Porque en ocasiones un funcionario puede pedir cosas que la norma no exige y uno pues obviamente tiene que colocarlo de presente en estas visitas. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Esperamos poder seguir en contacto, sí, por medio de estos videos. Un abrazo.